información y la transparencia. Entonces son temas que ya habíamos visto, que estamos, digamos, sacando a colación como para reafirmar, para que ustedes vayan llevando el hilo, ¿no? Y que vayamos concatenando las ideas. Entonces, ahorita digamos que vamos a concluir ese tema que abrimos la semana pasada. Dijimos que hacíamos una pausa hasta el 2002, cuando nace la primera ley por impulso de la sociedad civil organizada, ya lo comentamos, y entonces vamos a empezar a conocer la transparencia, vamos a ver cómo está la estructura y vamos a ver algunos conceptos. Pueden tomar únicamente las palabras principales que ustedes consideren en sus notas, ¿no? Según como cada quien lo desee trabajar, porque vamos a tratar de conocer a qué nos referimos cuando hablamos de transparencia, cuando hablamos de rendición de cuentas, y cómo entra también hilvanada finalmente la democracia en la que vivimos. Entonces vamos a pedirle a nuestro apoyo técnico que empecemos a correr parte de estas diapositivas donde ya tenemos los conceptos para que ustedes vayan tomando de manera rápida algunos contenidos y algunos conceptos, ¿no? Que ustedes puedan ir más o menos tomando nota. Insisto, no son tantos. El del derecho de acceso a la información creo que ya lo tienen, y si no, ahí está el artículo 6º constitucional, ahí tiene incluso su definición, pero vamos a ver un poquito parte de lo que es transparencia y rendición de cuentas, cómo está relacionado también el derecho de acceso a la información con algunos otros cuerpos normativos a nivel internacional. Y entonces, por eso les decía, si allá atrás quien nos está apoyando, ¿no? Recuerden, después de aquella primera ley federal de acceso a la información, parte de algunos objetivos y de lo más importante que hay que recargar según la propia ley, es que precisamente la idea es que toda persona, y está remarcado en negro, pueda tener acceso a la información mediante procedimientos sencillos y expeditos. Vamos a conocer, quizá para la tercera o cuarta clase, cómo van a poder hacer ustedes sus solicitudes de acceso a la información. Por eso les decía, a manera de notas y para ir de forma rápida, ustedes pueden ir poniendo lo principal, lo que es letra negrita, lo que está subrayado, esas palabras claves que a ustedes únicamente les sirvan como marco de referencia, por si al final en la cuarta o quinta clase hacemos examen, si les parece buena idea. No, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿cómo dice? Vamos a hacer examen oral. Voy a pasar, ¿no? Y voy a decir, a ver, ¿qué quedamos de esto? ¿Qué quedamos de aquello? ¿No? Bueno, entonces aquí la idea es, viene aquí una palabra clave, transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información de los sujetos obligados. Les dije, vamos a conocer los listados de manera clasificada de cuáles son estos sujetos obligados. Estos sujetos obligados, acuérdense, les dije incluso de manera muy rápida, que están clasificados, digamos, en apartado, y un grupo es de los ayuntamientos, ¿se acuerdan que les dije? Otro es poder judicial, otro es poder ejecutivo, poder legislativo, organismos constitucionales autónomos, sindicatos, fideicomisos, partidos políticos. Van a conocer ustedes todos estos sujetos obligados y van a empezar a ver qué clase de información pública gubernamental es la que sí se puede solicitar y cuál es la información que definitivamente no corresponde, porque puede ser confidencial, porque puede ser reservada o porque son protección de datos personales, ¿ok? Entonces, al respecto de esto, dentro de estos mismos objetivos del por qué se hace toda esta estructura o por qué se hace la ley, es favorecer la rendición de cuentas. Si hoy yo pido saber cuánto costó este salón, este auditorio en el que estamos, o una parte específica de las instalaciones, puedo hacer una solicitud de acceso y me tendrían a lo mejor que entregar el proyecto ejecutivo
en la versión que manejan, que a lo mejor tuvo que ver Secretaría de Desarrollo Urbano, ¿no? Y Obras Públicas de Gobierno del Estado, junto con Secretaría Seguridad Pública, para decirme, ok, la inversión que se hizo en el auditorio fue tanta. ¿Por qué? Porque se construyó, porque hay aires acondicionados, pueden a lo mejor desglosarme parte de el sistema tecnológico que tienen, incluso del tema del alfombrado, el sillón, las butacas en donde están ustedes sentadas, y me van a dar los conceptos, me van a dar el inventario, a lo mejor hasta me muestran las facturas, porque yo a lo mejor lo que quiero es ver con qué empresa compraron los sistemas de televisión. ¿Por qué? ¿Por qué el tema de la rendición de cuentas? Si me adelanto antes de que venga el concepto y que avancemos con nuestras diapositivas. Porque vamos a ver si efectivamente los costos son costos promedio en el mercado. Porque una manera en que hoy algunas autoridades se prestan a actos de corrupción es inflando cuentas o inflando facturas. ¿Transparentan la información? Sí, sí la transparentan. Probablemente me den mi cúmulo de 5, 8, 10, 15 o 20 facturas en las que se gastó recurso público. Pero a la hora de rendir cuentas, si de pronto me elevan más un costo, y voy a poner un ejemplo para continuar avanzando, es, si de pronto me dicen que aquí hay 6 monitores de televisión de tantas pulgadas, de la marca tal, que a lo mejor uno sabe que en una tienda de aparatos electrónicos vale 8, 10 o 12 mil pesos, y me dicen que ellos lo compraron en 25,000 o en 30,000, ¿qué pensarían? ¿Qué pensarías? ¿Por qué tan elevado, no? Como por qué le compré, decía yo, por qué le compré a esta empresa y por qué no me fui a lo mejor a la otra, en donde están en 8,000 o en 10,000 pesos. Cuestiono, me doy cuenta, ¿están de acuerdo? Y entonces exijo una respuesta viable a por qué tomaste esa decisión, ¿no? ¿Por qué tú, autoridad responsable del dinero, por qué te vas a comprar a donde te lo venden caro y por qué no lo compras en el mercado donde es la misma marca, las mismas pulgadas, pero igual, misma garantía, pero es otro costo? Sale al escrutinio público. Y entonces, ¿qué viene nuevo al rato? Pues entran los medios de comunicación también a hacer su papel, entran las ONGs a hacer su papel, a evidenciar lo que está sucediendo, y entonces eso también tiene que inhibir que el servidor público o el funcionario haga lo mismo en otras ocasiones, porque nada más estamos hablando de televisiones, pero pues también hay pastillas, ¿no? Hay cuestiones de salud, hay cuestión del mismo, los mismos uniformes que ustedes usan, ¿cierto? Entra en todo, compras y adquisiciones es todo, hasta los garrafones de agua, hasta los vasos y las galletitas y el café, ¿sí o no? Hasta la servilleta, ¿no? Porque si yo puedo comprar una servilleta que me vale un paquete de 500 pesos, 25 pesos, y voy a meterme a un lugar en donde me facturan un paquete de 500 servilletas en 200, pues sí, yo digo, híjole, pues solamente que hayan sido las que son de Navidad, ¿no? Que vienen ahí como con decoración y muy gruesas y una serie de cosas que sirven como manteletas. Exijo en la rendición de cuentas y veo cuál es tu desempeño. Y esto me sirve no solo para el tema de los funcionarios públicos, también para los funcionarios que son de elección popular. Y eso es lo principal. Yo sé si le vuelvo a dar el voto de confianza o no en las próximas elecciones, depende de su desempeño. Entonces empezamos. Estos son los objetivos de la ley. Vamos avanzando dentro de la normativa, vamos conociendo. Este es el marco conceptual del DAIP, Derecho de Acceso a la Información Pública. Ahí creo que no hay vuelta de hoja. Ustedes ya vieron, Ernesto Villanueva es uno de los académicos e investigadores que formó parte de aquella sociedad civil organizada en 2000-2001 que confluyeron, que
fortalecieron el tema de la transparencia. Hoy es un investigador, incluso es columnista, formó parte del Grupo Oaxaca, y él dice, ¿no?, en su libro Régimen Jurídico de las Libertades de Expresión e Información en México, dice que el derecho de acceso a la información es la facultad que posee todo individuo, ojo, no está hablando de ciudadanos, volvemos a enmarcar el tema, para acceder a datos. ¿Qué clase de datos? Ahí dice, segunda línea, ¿qué clase de datos? Aquellos datos que sean escritos, sonoros, visuales, electrónicos o de cualquier otra índole o naturaleza. Y hablando de estas facultades, es esta atribución, vamos, de toda persona como individuo para acceder a la información generada por el Estado. Me parece que es una de las mejores, o es una de las mejores definiciones o conceptos que podemos tener de manera clara. ¿Saben por qué? Porque ahí te está diciendo qué clase de información es la que puedes pedir. Y ahí está el ejemplo. Datos escritos, sonoros, visuales, electrónicos o de cualquier otra naturaleza que esté generando el Estado. Y el Estado son todas sus instituciones, es toda la estructura, son esas secretarías, subsecretarías, direcciones, subdirecciones, etcétera, 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 hasta ustedes, como parte de un ente institucional. Entonces, es una buena definición, pero también, si ustedes se dan cuenta, la propia ley de transparencia ya reformada, y que incluso pongo aquí que la similar es el artículo 4 de la Ley de Transparencia del Estado de Morelos, aquí también tengo otra definición que es legal. No me gusta de pronto ir siempre, incluso en mis clases, con demasiadas definiciones, porque a veces también la persona se confunde como ante tanta información. Entonces buscas la más sencilla, pero la más adecuada para poder tomar en consideración de qué conceptos estamos hablando. Entonces, vamos en este devenir histórico y entonces ahorita empezamos con los conceptos, con la conceptualización. Y aquí me vuelve a decir lo mismo. Aquí me dice que es precisamente toda esa información que se genera, que pueden obtener, adquirir, que está transformada o que está en posesión de todos estos sujetos, de estas instituciones, de estas oficinas de gobierno, de todas estas autoridades, dice en el ámbito federal, pero insisto, cada quien, cada estado tiene su respectivo cuerpo normativo en donde también va inserta una definición de lo que es información, de lo que son estos datos, información pública que todo mundo conoce, que no es reservada, que no es confidencial, gubernamental, que maneja el gobierno, que procesa el gobierno cada día en un oficio, en un memorándum, ¿no?, en una circular. Ahí lo tienen. Y que es accesible, por eso dice, es pública y es accesible a cualquier persona, nuevamente. La semana pasada preguntaban en el tema de cuándo se reserva la información. Solamente se reserva de manera temporal por razones de seguridad nacional, ojo, o porque sea confidencial. Para los compañeros que por ahí preguntaban, tanto por Zoom como de manera personal, aquí está. Aquí están los supuestos jurídicos en los cuales la información podría negarse. Y todavía, aún así, el órgano garante de acceso a la información al que le correspondiera ver o resolver su recurso, podría determinar si desclasifica esa información, ojo, porque hay ocasiones en las que también uno ya va conociendo que las autoridades como que de pronto quieren clasificar muchas cosas que ni siquiera. Entonces, entra ahí, digamos, a manera de juez, como una sala especializada en el tema, entra finalmente en razones de seguridad pública. ¡Ay, perfecto! Muy bien, adelantar y atrás. Gracias.
Muchas gracias, doctora Cristi. Así ya voy avanzando o me puedo regresar. Esto, lo bonito de las herramientas tecnológicas, de las tecnologías de información. Gracias. Aquí lo tengo y entonces, ¿también es señalador? El de arriba, perfecto. Mil gracias por el apoyo. Entonces, estamos hablando de que aquí, esto lo citamos la semana pasada, Seguridad Nacional. Y por eso les decía yo, si de pronto la delincuencia organizada está detrás de una solicitud de acceso a la información, se tendrá que determinar si en razón de la seguridad nacional, si en defensa de nuestra seguridad nacional van a decir el tipo de chalecos blindados que usan o el tipo de armamento. ¿Se acuerdan que lo comentamos? Ese es un tema delicado, que por supuesto la delincuencia organizada, que pues lamentablemente también ese es su trabajo, porque esa es su chamba, ¿no? Dicen por ahí, yo creo que a lo mejor también tienen sus 6, 8, 10 o 12 horas al día que tienen que hacer lo suyo, pues andan investigando y andan navegando en la web para ver qué pueden encontrar, que pueda a lo mejor a ellos servirles como un marco de referencia a la hora de poder llevar a cabo una actitud ilícita, ¿no? Antijurídica, un delito. Entonces, por eso, estos son los supuestos de que solo se puede clasificar como reservada y de manera temporal por un determinado número de años. Hay un consejo de clasificación en cada institución y aquí te dice que es por parte del interés público y la seguridad nacional o confidencial. Ojo, aquí está entrando el tema de la protección de datos personales. ¿Ya lo vieron? ¿Se acuerdan que dijimos que en un extremo está la ley de acceso, la que abre, la que permite que toda esta información que generan las instituciones se abra al escrutinio público? Pero por el otro lado, dijimos que estaba la ley de protección de datos personales, ¿cierto? Entonces, en el caso de hacer referencia a lo que el otro compañero de seguridad pública nos preguntaba la vez pasada, claro, no toda la información se va a dar, y menos en cuerpos de seguridad pública, porque es como yo le digo a mi hija siempre que vea a lo mejor las patrullas o que vea a los policías, forma parte también de esa educación que como padres le tenemos que dar a nuestros hijos. Y yo le digo a mi hija, ¿para qué está la policía o para qué están cuando ve a la Guardia Nacional, que ahora está denominada de esa manera, o el Ejército? Y ella me contesta de manera inmediata, para cuidar el orden y para cuidarnos a nosotros como sociedad. Ya me lo dice, ya me lo contesta tal cual. Y entonces efectivamente debemos de garantizar esto a través, ¿no?, de ponerle candados a determinada información. ¿Ok? Entonces, para esa pregunta que hemos venido comentando desde la semana pasada, no todo puede brindarse y vamos a tratar a lo mejor en otro momento, más adelante, a lo mejor al cierre del año, al inicio del 21, lo platicamos con la doctora Cristi y podemos ya manejar también de manera muy detallada lo que es protección de datos personales. Mientras vamos al tema de lo que es este lado, información pública gubernamental. Y entonces aquí estamos comentando que finalmente es el derecho humano de acceso a la información el que comprende solicitar, investigar, difundir o recibir información, porque también yo determino para qué fines la voy a utilizar. Acuérdense, a mí no me van a cuestionar, o sea, no, yo no voy a preguntarle a un partido político, oye, ¿cuánto te están dando, en qué lo estás gastando cuando son tus campañas políticas? Y que él me diga, a ver, ¿tú de qué partido eres? ¿Por qué me preguntas eso? Eso no me lo va a contestar, porque si me contesta eso, yo voy a acudir ante el IMIPE, voy a interponer mi recurso y el IMIPE me va a obligar a que me conteste lo que yo quiero saber. No me van a preguntar para qué motivo la quiero, y acuérdense que hasta dijimos, y ni siquiera mi nombre. ¿Sí lo recuerdan? Que la semana pasada dijimos, a lo mejor ustedes tienen alguien pues dice Batman, pues sí, perfecto, pero si yo voy a requerir copias certificadas, porque a lo mejor, ojo, estoy investigando
a lo mejor estoy haciendo periodismo de investigación o lo requiero para mi tesis de la licenciatura o de la maestría o del doctorado y requiero documentación real, pues a la hora de que llegue yo ante la institución y diga, pues yo soy Batman, ¿no? O Batichica, pues sí me van a decir, a ver, préstame tu credencial de lector para que a ti te entregue la información que solicitaste a través de una plataforma tecnológica, ¿no? De un sistema tecnológico donde hiciste tu solicitud. Pues no creo que no va a coincidir, ¿verdad? A lo mejor de pronto te dicen el Batman, pero no aparece ese alias así, ¿cierto? Solamente en los pasaportes, y eso en los artistas, que de pronto sí suelen cambiarse su nombre, tienen que decirlo, porque de pronto usan un nombre artístico. No creo que sea el caso con el tema de Batman, así que piénsenlo según para lo que sea la información, ¿ok? Entonces, bueno, avanzamos de manera muy rápida, perdón, me atrasé, vamos caminando hacia adelante en lo que es el derecho de acceso a la información y la transparencia. ¿La transparencia qué es? ¿No? Dice por ahí, ¿cómo lo manejamos? Es ese proceso por el cual la información puede ser accesible para qué? Dato esencial para la toma de decisiones y acciones. Y lo dice la OCDE. Entonces, debe de haber disponibilidad y claridad de la información al público en general acerca de la toma de decisiones, de cómo regulas tus funciones, de esas reglas gubernamentales. Tienen que permitirte conocer las reglas del juego. Tiene que ser información clara, actualizada, accesible e incluso reutilizable, porque solamente uno sabe para qué la quiere. Pregúntenle a la doctora Cristina Rumbo si no en cada una de las tesis que ha venido realizando, como la de la licenciatura, la de la maestría y la del doctorado, no tiene que aventarse cuando menos un marco referencial, ahora dicen mínimo, de 100 fuentes como datos bibliográficos. Y entonces ella sabrá que para ella tiene que ser la información la más clara, la más actual, a lo mejor de los principales 3, 5, 8 o 10 años, y tiene que ser accesible y reutilizable. Tengo que entender cómo está la información. Y hoy también, ojo, hay autoridades o hay instituciones que se van haciendo expertas en encriptar, y digo encriptar no en el término de la tecnología, pero sí de ir haciendo complicado el acceso de manera clara y transparente. Y yo pienso, pues un cristal, ¿no se les viene a la mente hablar de transparencia y pensar en un vaso a lo mejor de cristal o simplemente en un vidrio? Es transparente, ¿no? Claro, puede tener por ahí las huellitas, ¿verdad? Pues está un poco sución, pero esto es transparente. Me permite ver a través de... Y yo aquí veo a lo mejor un ventanal o una puerta de cristal y sé que del otro lado hay un par de bocinas y sé que del otro lado tenemos allá nuestro logotipo oficial de Tierra y Libertad. Es transparente, lo veo. Y por eso yo les decía, esta es una cualidad que debe de tener la información. Y entonces me muestran una factura. Y yo decía, ok, tiene la razón social, tiene el domicilio, ¿no? Viene el RFC, bla, bla, bla. Y me están vendiendo televisores. Pero yo de pronto estoy viendo que, híjole, pues como que se los vendieron muy, muy altos, ¿no? Compran 100 chalecos. Y digo, a manera, dicen por ahí, ¿no? A buen ojo yo digo, bueno, a lo mejor un chaleco con un nivel de blindaje, no sé, perdónenme porque no domino ese tema, pero a lo mejor yo digo, bueno, un blindaje alto, y yo sé que vale en el mercado 20,000 pesos cada chaleco, pues cada rato me dicen que vale 89,000, casi los 100. ¿Qué piensan ustedes? Si lo transparentó, pues ahí está la factura y ahí está la casa distribuidora de chalecos que está diciendo que cada unidad vale
89,000 pesos y yo sé que están en 20,000 de esas mismas condiciones. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Ojo, ¿qué les parece la decisión? ¿Acertada, buena, mala? ¿Qué piensan? ¿Qué pensarían al ver una factura así? Ahora sí que la pregunta aquí es en lenguaje coloquial, ¿se la creen? ¿Qué piensas? Está alterada, ok, alguien dice está alterada, ¿no? Alguien dice el precio está como elevado o inflado. Y entonces yo puedo presumir que pues ahí hay que, ¿cómo se dice en lenguaje coloquial? Que hay chanchullo, que hay que, claro, ¿no? Hay trampa, fraude, ¿no? Hay tranza, dice por ahí hay tranza, claro, como dice por ahí hay cochupo, ¿no? Hay algo raro. Entonces yo, a lo mejor director, pues en mis compras me estoy poniendo de acuerdo con Cristina, ¿no? Que Cristina es la dueña de la empresa. Y entonces yo le digo, oye, Cristi, a ver, pues yo te voy a vender el chalequito, tú me lo vas a facturar, mi reina, en 89,000. Yo sé que vale menos, tú me estás dando buen precio, amiga, qué padre. Pero ya luego tú y yo platicamos cómo, ¿no? Yo te hago llegar un bonito detalle. Y hoy hay casas blancas, ¿sí o no? ¿Quién se sabe el de la Casa Blanca? ¿A quién se lo atribuyeron a nivel federal? La famosa Casa Blanca en el sexenio pasado. Ok, ¿verdad que sí? No le di en efectivo un billete tras otro a Cristi, porque sé que Cristi, pues no tiene ni caja fuerte. Dice Cristi, no, yo no me meto en ese problema y no lo voy a meter en mi cuenta de banco. ¿Por qué? Porque me van a fiscalizar y porque corro el riesgo de que al rato el SAT pues venga y me diga, ¿qué vale? ¿De dónde te están dando tanto dinero, no? Si tu sueldo es este. Hoy se está regularizando más, se está regulando más todo esto del tema de la fiscalización. Y en el curso que están tomando los martes, que es el Sistema Nacional Anticorrupción, está inserto el tema. Hoy se van dando, ojo, hoy se van dando reglas gubernamentales y regulaciones que puedan permitirte a ti como sociedad tomar decisiones y que tú digas si están en lo correcto o no están en lo correcto. Porque pues al rato, insisto, llega a la casa y pues bien lo vale, porque si yo voy a hacer cuentas, si alguien tiene una calculadora a la mano y empezamos a sacar diferencias, sí podría yo decir, sí, se están quedando con una lana, ¿no? Si yo le voy a comprar a los laboratorios del compañero una paracetamol, una caja de paracetamol con 10, el blister de 10 tabletitas, la del mercado, que a lo mejor va uno a las farmacias estas, para no decir marcas, las que se parecen, ¿no? Que de pronto tienen los genéricos. ¿Y en cuánto puede estar una caja de paracetamol? ¿Cuánto? La más barata que han comprado. 10, 15 pesos. Y de pronto sector salud me dice, no. El laboratorio donde yo compro, la farmacéutica donde yo compro, me la vende a 100. Dices tú, pues entonces son 10 blisters de 10 tabletas. No, nada más es un blister de 10, no son 100, nada más es la clásica cajita, pero a mí me la venden a 100. ¿Qué piensas? Como que dices, híjole, de 10 o 15 a 100, y como eso, no estamos hablando de que Adquisiciones compró nada más 10 cajitas. Les gusta que como para el IMSS o para el ISSSTE o para los hospitales de los estados y los centros de salud compren 10 cajitas. No, ¿verdad que sí compran mucho? Entonces, por eso les decía, a la hora de que hace uno la cuenta en la calculadora, sí o no, las diferencias a veces son millonarias. Pues sí, por eso hay casas blancas y casas de colores, ¿sí o no? Porque hoy se ha dado el tema, lamentablemente hoy se ha dado el tema en el que también las autoridades cuando llegan a la función pública, en vez de que sean auténticos servidores públicos, pues no, se preocupan por ellos y van haciéndose más listos y más hábiles en esconder la información y en ver de qué manera van obteniendo dinero del recurso, del erario, del recurso público, ¿no? Dinero de todos, porque contribuimos, porque pagamos impuestos, pagamos los IVAs,
¿cómo se llama? De la vivienda, ¿no? Todos los impuestos que ustedes quieran. Antes ya se fue la tenencia y ya nada más pagamos los derechos, pero ¿se acuerdan quiénes son? Híjole, no quisiera entrar en edades, pero a ver, ¿quiénes pagaron tenencia todavía? ¿Quiénes pagaron tenencia de sus coches? A ver, aquí tenemos uno. Ay, ahora resulta que nada más él es de mi generación, ¿no? Y todos son bien chavos. ¿No pagaste tenencia? ¿Nunca de tu coche? Híjole, pues de la que te libraste. Decían en México que cuando fue el Mundial del 68, si no mal recuerdo, ese México 68 o México no sé qué le tocó, perdón, no soy muy futbolera, fue un impuesto que pusieron exclusivamente para la infraestructura deportiva, porque pues íbamos a recibir, ¿qué? Naciones, ¿no? Digo, evidentemente con sus equipos, y íbamos a recibir turismo. Entonces se pensó en ese impuesto y, como dice la frase, llegó para quedarse, porque de pronto acaban de quitarlo, creo que hace como 6, 8 años. No tiene, yo creo que a lo mejor ni la década, que lo quitaron, o a lo mucho la década. Pero pues como aquí puro chavo, ¿no? Nadie sabe el tema de lo de la tenencia. Ahora resulta, fíjate, Cristi, son más chiquitos que tú y que yo, qué bárbaros. Bueno, entonces, en el tema de la transparencia, ya vamos viendo con qué características lo relacionamos, ¿no? Ya lo vamos viendo. Y entonces, aquí incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que curiosamente, híjole, en estos últimos 2 días nos tiene un poco desconcertados algunos en la toma de decisiones, es el máximo órgano, ¿no?, que puede sacar los criterios judiciales. Y yo les diría, bueno, nada más este fue un tema en donde habla el ministro Cosío sobre cómo la transparencia es una condición del Estado de Derecho, ¿no?, que funciona precisamente para que uno obtenga información, ¿no?, que debe de haber calidad de la información hacia la ciudadanía. Ojo, nada más lo que quiero resaltar, calidad de la información para que la ciudadanía pueda tener mejores posibilidades de control de los actos del poder público, no solamente para facilitarnos el conocimiento, ojo, para que pueda impedir la corrupción, sino para que efectivamente nosotros en nuestra toma de decisiones podamos decir si volvemos a emitir un voto de confianza o no, o por lo menos que ya sepamos cómo te estás gastando el dinero, ¿no?, a la hora de que estás siendo funcionario. Entonces, a manera, insisto, ¿no?, de tema de lo que son notas interesantes, de lo que comentan, esto es doctrina finalmente, esta es la doctrina que dicen nuestros autores, en este caso el ministro, y entonces aquí tenemos también un muy buen concepto dentro de estos marcos conceptuales de lo que es transparencia. Y entonces dice aquí un diccionario que nos habla sobre la propia ley de derecho en la fuente, que es esta acción de abrir la información que está en posesión de todas esas entidades públicas, políticas y burocráticas. La palabra clave, se abre la información al escrutinio de la sociedad. Ahora yo ya puedo tener una mejor toma de decisiones a la hora de emitir un voto en unas elecciones, ¿cierto? Ya sé si el funcionario se llevó mucha lana o poquita, porque ya ven que luego hay algunos que hasta dicen, sí robo, pero poquito. O sea, espérame, el delito es el mismo, ¿no? Porque no es robo A, o robo B, o robo C. Ustedes que detienen a alguien en flagrancia, si fueron 200 pesitos de una cartera que alguien le voló a la persona en sus compras, ¿es robo A? ¿O robo 1? ¿O ese no es robo, es mini robo? Es robo, ¿verdad? La figura delictiva, la hipótesis que contiene la ley en la norma penal, dice que la conducta típica antijurídica delictiva es robo, no hay más. Entonces yo ya sé que si alguien cometió pues un fraude, o se prestó a un peculado, o al cohecho, a la corrupción, pues robó, y entonces yo ya tomo una mejor decisión en las próximas elecciones, ¿no? Porque al final del día todo radica en eso, en la misma forma de gobierno.
en que aquí es un sistema partidista y que aquí pues ya yo veo a quién le voy a dar mi voto de confianza. Porque, ojo, puedes decir, tal partido, todos son malos. Y no es cierto, porque no es la institución, es quien está al frente de la institución, ¿cierto? Es el funcionario, es el que administra el recurso. Él es el que tiene que rendir cuentas de en qué se lo gasta, cómo se lo gasta. Ya vimos algunos ejemplos, ¿no? El del chaleco y hasta el de la paracetamol. Y por eso vemos que de pronto pues hay algunos que sí se van enriqueciendo y al rato ya tienen los carros nuevos y las casas y los departamentos y una serie de dádivas que bueno. Entonces aquí estamos hablando precisamente de que se abre al escrutinio y ya lo dijimos muchas veces, sin obligación de que se justifique. Palabra importante, sí involucra sanciones. Quien no publica la información, quien no publicita la información y la sube a las páginas de transparencia, quien no sube incluso estas facturas, estos proyectos de estamos haciendo una obra y aquí está el proyecto ejecutivo, todos los ¿cómo se llaman? Los planos. Si yo no veo toda esa información transparentada en la plataforma nacional de transparencia con la que hoy cuento, pues evidentemente alguien va a recibir una sanción y si no me la quieren dar y ya la pedí una vez o dos y ya me esperé los plazos, los términos que la ley me dice que me tengo que esperar en que me la manden, pues yo voy a ir a poner mi recurso y aquí tiene que haber una sanción. Tiene que estar publicada. Entonces, la transparencia nos permite como sociedad ejercer nuestro papel de observadores. Somos observadores ciudadanos, es el dinero de todos. Y dicen por ahí, pues ya basta, porque sí de pronto son décadas y décadas de mucho desviar recursos, ¿no? Es generalizado, si ustedes lo platican con sus familias, de pronto a lo mejor los padres de familia o los tíos o los abuelos dicen, vaya ya, alto, stop, porque sí ya es mucho. Entonces, aquí estamos hablando sobre lo que es transparencia y de lo que es rendición de cuentas. Insisto, tomen sus notas, digamos, ¿no? De manera rápida, palabras clave. Y de hecho nos está hablando la misma nueva ley de transparencia, les dije yo que la del 2003 se derogó y sale la nueva, la del 2016, y dentro de los principios rectores nos dice, aquí viene una serie de fracciones en donde dice, entre otras, transparencia relativo a hacer asequible a la población el ejercicio de la función pública a través de la difusión de información, facilitando su acceso y su disposición. Y le pongo aquí, es toda la información publicitada en los portales a través del Sistema Nacional de Transparencia. Hoy funciona una plataforma nacional de transparencia. Antes era por estado, hoy está en una sola, más fácil. Así como pueden ustedes checar la información de Morelos, checan la del Distrito Federal, la del Estado de México, la de Quintana Roo y la de Baja California Norte y la de Chihuahua. Todo está en la plataforma PNT, Plataforma Nacional de Transparencia, y lo maneja el otro sistema que también con las últimas reformas en estos años ya se está dando más homogeneidad en todas las leyes y entonces aquí ya tenemos, ustedes se están conociendo o algunos de ustedes están conociendo ese Sistema Nacional Anticorrupción y dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia está el Sistema Nacional de Transparencia. Y también hay un Sistema Nacional de Fiscalización y también ya está entrando el Sistema Nacional de Archivos, porque el archivo es la memoria de todo lo que se produce en las instituciones gubernamentales. ¿Sale? Entonces, por eso les digo, son datos que es necesario que ustedes vayan teniendo. ¿Qué es la transparencia? Y de manera muy sencilla nos dice la imagen, es el libre acceso a la información. Claro, por eso decíamos, tiene que ser accesible, veraz, clara, oportuna, eficiente, eficaz, en un lenguaje
que también sea sencillo, para que todos la entiendan. Por si la pones en un lenguaje muy técnico, a lo mejor si no tienes los conocimientos profesionales necesarios, no la entiendes. Si no eres a lo mejor contador, ¿cómo vas a entender el tema de las cuentas públicas? ¿Cierto? Si te metes a revisar una cuenta de tu municipio para saber si efectivamente el presupuesto que le tocó a Temisco o a Cuernavaca o al municipio que ustedes quieran, a la hora de que tú estás buscando cómo se lo gastaron en el tema de seguridad pública, pues si la encuentras, por eso decía yo, encriptada, no por el tema tecnológico, sino que si la encuentras demasiado complicada, no te sirve. Entonces, por eso se trata de que sea transparente. Y entonces, vamos con la rendición de cuentas, porque de manera rápida estamos hablando de que también hay rendición de cuentas diagonal, como así, ¿no? Horizontal y vertical. Tiene que abarcar todo. O sea, no es necesario que de pronto a lo mejor no se complique mucho, pero en la doctrina, la bibliografía te puede decir que esta accountability, que vamos a ver que es una terminología finalmente inglesa y que habla de la rendición de cuentas, entonces te dice que es diagonal cuando los ciudadanos van a las instituciones para que puedan tener un control más eficaz de todas esas acciones que implementa el Estado. Es esta información que se está generando o procesando y en la que los ciudadanos sí participan en la formulación de políticas. Es un control de gastos. Y luego te dice, pero la horizontal, la que va atravesando, está sometiendo a los funcionarios públicos a restricciones y controles como un sistema de contrapesos. Y entonces aquí ya te dice, aquí tenemos una Auditoría Superior de Fiscalización, y en el estado de Morelos es lo mismo, pero le cambiaron el nombrecito, Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, y aquí están los tribunales, los bancos, y entonces ellos cuestionan y sancionan el Tribunal de lo Contencioso Administrativo sanciona a los funcionarios en casos de conducta indebida. Y estos tribunales forman parte del Sistema Nacional Anticorrupción. Todo va de la mano, pero eso es con las últimas reformas, porque se acordarán que en los 70s, en los 80s y en los 90s no había nada de esto, ¿cierto? Y cuando nace la ley y nace la primera estructura a nivel federal y en los estados, pues definitivamente tampoco estaba tan fortalecido el tema como hoy está fortalecido. Y entonces el siguiente punto es el vertical. Vertical responsabiliza a los funcionarios públicos ante el electorado. Entonces ahí ya la ciudadanía, a través de las elecciones, por medio de la libertad de prensa, por medio de la sociedad civil, que ya está más activa, y otros canales similares, ya te dice, este funcionario fue responsable, es honesto, es trabajador, o te dice, este es corrupto. Y en las elecciones, a través de tu voto, tú determinas si le vuelves a dar la confianza o no. Y últimamente, pues le vamos dando confianza hoy a un partido, luego a otro, y luego a otro, y de pronto vemos como que el tema no termina de resolverse, ¿cierto? Y de pronto pues dicen, híjole, es que el problema es que el asunto, de verdad que el tema de la corrupción y de la impunidad parece ser que es un cáncer, y ya está como en fase metastásica porque ya está muy extendido, entonces es muy complicado. No se va a lograr erradicar en un año, ni en un sexenio. Hay ciertas prácticas que de verdad están demasiado arraigadas, y entonces la rendición de cuentas funciona así. Cuando entran los ciudadanos, cuando efectivamente el funcionario público tiene ciertas restricciones o controles, y cuando en efecto aquí uno determina si quiere seguir con lo mismo o ya le vamos también cambiando, ni hablar, vamos avanzándole. Y por eso les decía que con las recientes reformas ya hay el Sistema Nacional de Fiscalización, y aquí a nivel estado, que ya no nos dejó ver, es un Sistema Estatal Anticorrupción, Morelos. Y toda la República, esto se está precisamente ahorita
ya permeando, porque como ya entraron las reformas del 15, del 16, pues ahorita en el 20 ya se están implementando todos esos sistemas. Rendición de cuentas no es otra cosa más que la capacidad de las instituciones para ser responsables a los gobernantes de sus actos y decisiones. En la rendición de cuentas ya entran las sanciones. ¿Ya vieron la diferencia? No es lo mismo derecho de acceso a la información que transparencia, que rendición de cuentas. Por eso hoy se intentó que en las últimas reformas a nivel nacional se manejara efectivamente todo lo que es el Sistema Nacional de Transparencia, lo que es el Sistema Nacional Anticorrupción y el de Fiscalización, con independencia del de los archivos. Entonces, hoy nosotros como ciudadanos tenemos que exigir cuentas a las autoridades y a los servidores públicos. Y curiosamente, ellos tienen la obligación de justificar y de aceptar, les guste o no, las responsabilidades por las decisiones tomadas. Hoy tienen que rendir cuentas. Para eso se ha venido fortaleciendo cada una de estas nuevas figuras jurídicas después de las reformas que se vinieron manejando. ¿Ok? Entonces, por eso les decía, era importante, ¿no? Era importante que ustedes fueran conociendo como todos esos conceptos que sí van entrelazados, que sí son, ¿no? Como que van de la mano, van como trenzados. Derecho de acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas, pero cada una tiene un concepto distinto. Y ya en sus notas ya les va quedando más claro de lo que estamos hablando y de lo que se trata todo esto. Entonces, no solo es abrir la información, hay un objetivo que se persigue precisamente para que la información esté abierta. ¿De acuerdo? Y entonces, por eso les decía, aquí incluso, hablando sobre el mismo término de rendición y cuentas, pongo algunos de los cuadernillos que maneja lo que era el IFAI o INAI con la nueva denominación. Vayan, son cuadernillos breves, de 50, de 60 hojas, en donde pueden ir ustedes consultando determinados temas. Métanse a las páginas del INAI, váyanse al marco jurídico, a la norma, y van a ver ya muchísima nueva doctrina, muchísimos libros, ahora sí que grandes y pequeños, que pueden estar al alcance de ustedes y que ustedes pueden efectivamente ahí estar revisando como una lectura breve, un tema específico, en donde pueden conocer mejor rendición de cuentas, con sus 3 componentes, información, justificación y sanción, ¿no? Y ustedes pueden ir avanzando. Por aquí yo me voy a saltar tantito esto, únicamente porque esto es de derechos humanos. Ahí está. Ese es uno de los cuadernillos que curiosamente, ojo, ¿identifican quiénes lo escribieron? ¿Lo identifica alguien? ¿Le suena? ¿A nadie le suena? Seguramente a la doctora Cristina sí. Irma Heréndira Sandoval es la actual secretaria de la Función Pública a nivel federal. Él es su esposo, John Ackerman. Investigadores del CIDE, que también en su momento escribieron este cuadernito de la transparencia, les tocó el 7, hoy creo que ya van casi en el 30, diferentes temas, diferentes tópicos. Métanse a la página, todavía queda registrada como el INAI, así quedó. Entonces pueden ustedes ir investigando un poco parte de aquellos conceptos en los que ustedes quieran abundar, y habla sobre las leyes de acceso a la información en el mundo. Por eso les decía que en el plano internacional también todos los países que tienen que ver, ¿no? Que practican como un sistema la democracia, abren al público también la información que procesan. Y aquí ellos en aquel momento escriben miren cuántas páginas son. ¿Ya vieron que es bien chiquito? 34. O sea, en media hora o en una hora ya lo leyeron. Y así como hay una serie de cuadernillos que les digo que ya vamos en el 30 y que van teniendo diferentes temas. Revísenlos, esos son de los más sencillos. Yo incluso en la materia de transparencia y derecho de acceso a la información, a mis alumnos les asigno un cuadernillo. Fue un gusto para ellos cuando me los llevé al INAI, y que como sorpresa el INAI nos hizo el inmenso favor de obsequiarles a ellos
su cuadernillo que descargaron. Entonces me llevé a todo mi grupo y allá yo me puse de acuerdo con los compañeros del INAI, con quienes con muchos afortunadamente todavía hay esa amistad porque trabajamos juntos cuando yo estuve como consejera todavía en el IMIPE, ¿no? Y les regalaron su respectivo cuadernillo, el que yo les asigné en clase y que ellos lo descargaron en versión electrónica, se los regalaron físicamente y para ellos fue realmente un detalle pues muy, muy bonito, ¿no? Esos son a lo mejor esos detalles que uno como docente o como académica pues intenta hacer para para que resulte más atractivo el tema. Entonces ustedes pueden tenerlo a la mano, ahí están, ya me puedo a lo mejor volver a regresar un poquito, ¿no? Creo que se trabó un poquito el tema de, aquí me voy a regresar, aquí me quedé, y entonces simple y sencillamente artículo sexto, se interpreta la máxima publicidad y la disponibilidad de la información, y aquí te dice cuáles son todos estos convenios y declaraciones internacionales en donde artículo sexto, derecho humano, ¿no? Derecho humano está perfectamente legislado y conocido como uno más de nuestros derechos, de los individuos, de las personas, ya dijimos. Todos, chicos, medianos, grandes y pequeños. Ahí vienen parte en esta perspectiva comparada, ¿no? Como, por ejemplo, fíjense bien, y con esto avanzamos, artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones y el de investigar y recibir informaciones y opiniones, difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión, directamente relacionado con nuestro artículo sexto. Claro, pues aquí están en pequeño, pero ustedes ya conocen el artículo sexto constitucional, que es verdaderamente amplio con respecto del acceso a la información. Siento que ustedes dentro de este marco internacional pueden conocer las leyes de otros países, ver qué países ya cuentan con este mismo sistema de acceso a la información como un derecho humano, que así está en todos estos tratados y convenios internacionales, y que todos aquellos países democráticos o que pretendemos llegar a la democracia, bueno, pues tenemos que tener ahí a la mano. Entonces ya vimos este tema y por eso les decía yo que si nos volvemos a situar esto nada más para llegar un poquito más adelante y hacer nuestro corte y concluir, esto es parte, ¿no?, de lo que, si ustedes se dan cuenta, aquí arriba ya estamos entrándole al sexenio 2006-2012 y aquí hay reformas. Básicamente son reformas que vinieron fortaleciendo el derecho de acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas. Son reformas que han venido avanzando a lo largo del tiempo. Y, por ejemplo, aquí estamos viendo una que es del 2007, fue una reforma también importante porque, insisto, se ha venido modificando la ley. Lo más nuevo que estamos comentando de estos sistemas nacionales de transparencia, anticorrupción, fiscalización y ahora de archivos, esto es lo más reciente, lo que se dio en el sexenio pasado, pero sí se dan cuenta que ya vamos caminando en la misma historia, ya vamos conociendo, ¿no?, como parte de esta historicidad en este tema que ustedes están conociendo. Y por eso les decía, aquí ya no hay problema porque para empezar las diapositivas están al alcance de ustedes para que quien desee analizarlas con más detenimiento lo pueda hacer. Y aquí incluso estamos viendo otra reforma, ¿ya se dieron cuenta? Que tiene que ver con el artículo 16, en donde habla ya directamente sobre la protección de datos personales. Son de las principales. Aquí entra, ojo, aquí entra esa pregunta que hace 8 días uno de sus compañeros preguntaba y decía, es mucha información, maestra, como que de pronto eso pone de nervios. Es otro tema muy diferente, protección de datos personales, y aquí están
los derechos arco, A de acceso, R de rectificación, C de cancelación y O de oposición. ¿Ya lo vieron? Y entonces aquí dice que solamente en razones de seguridad nacional, por el orden público, la seguridad y la salud pública, se deben de proteger los derechos de terceros. Son fechas que ustedes tienen aquí en la que pueden ustedes revisar únicamente como años que vamos caminando poco a poco y se ha venido reforzando la ley, las leyes, los marcos normativos y sin embargo, aún a 2010, ¿no? Aún con todo, y que les decía yo que ahora hay una ley de protección de datos personales, ojo, 1, en posesión de particulares y 2, nota, posesión de sujetos obligados, que es un esfuerzo importante. Es el mismo instituto el que sigue velando por estos derechos a los cuales ustedes pueden acudir y vamos a conocer las herramientas legales de cómo hacerlo, pero es un poco parte de esta caminata, de esta consolidación, de este avance, sin que incluso hayamos llegado todavía a lo que es estos grandes sistemas, Sistema Nacional de Transparencia, Sistema Nacional, vean ustedes aquí, fíjense, esta es, ojo, sexenio 12-18, y ya por aquí vamos a ir concluyendo nuestra plática de hoy, porque si ustedes se dan cuenta, fíjense bien, febrero de 2014, es precisamente en el 2013, y creo que con esto vamos a intentar cerrar para que ya las siguientes clases, ahorita ustedes vean las herramientas de cómo hacer uso y hacer sus solicitudes de acceso a la información. Es en el 2000, en el sexenio del 12 al 18 de Enrique Peña Nieto, cuando se hace en el 13 esa famosa reforma Pacto por México. No sé si les suena. Ya a algunos ya les debe de sonar, pues digo, sé que estoy hablando con puro 18añero, porque ya ven que aquí puro chavo, pura chava, pero es precisamente con ese famoso pacto en donde se pactan una serie de creo que 11, 12, 13 reformas en diversos temas, y uno de los temas fue modificar toda esta estructura de transparencia, de acceso a la información, y por eso se crearon ya estos sistemas. Entonces ya esto va a ser lo más nuevo. En febrero del 2014 ya se empiezan a fortalecer nuevos mecanismos de acceso a la información. Aquí ya se da una nueva ley. Conste que todavía a mí, en el 13 y en el 14, me tocó trabajar con mis compañeros en la comisión jurídica, que todavía era de la Conferencia Mexicana, era de acceso a la información pública, y la antesala, es la antesala a lo que hoy es el Sistema Nacional de Transparencia. Nos tocó trabajar en una propuesta de ley para hacer esta, que derogó a la anterior, a donde ahora ya se amplió el rango en cuanto a sujetos obligados, en cuanto a que ya está más fortalecida, ya está más armonizado este sistema hacia toda la República. Ojo, 882 sujetos obligados en el ámbito federal. Los vamos a conocer de manera un poco más detallada. Y les decía yo, está clasificado ahora por estados en la PNT, Plataforma Nacional de Transparencia. Así la pueden buscar, así pueden navegar en la web y solicitar información de cualquier estado. Háganlo como un ejercicio, digamos, divertido, ¿no? De que si tienen ustedes algún familiar en Guerrero, en Michoacán, en Quintana Roo, en Guanajuato, etcétera, métanse a la plataforma, busquen por estado y empiecen a buscar por grupo: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, organismos constitucionales autónomos, municipios, partidos políticos, así, fideicomisos, acuérdense. Entonces, hoy está mucho más fortalecida, por eso les decía que vamos a intentar parar hasta aquí, porque ya podemos empezar a ver cómo se va
fortaleciendo cómo se va dando esta nueva estructura y vamos a intentar ya en nuestra siguiente clase, ¿no? Aquí ya estamos hablando sobre este devenir histórico, sobre estas reformas, pero hay por aquí un corte donde ya vamos a ver cómo está la estructura nacional, la misma estatal, vamos a conocer mejor la normatividad, vamos a ver la ley estatal para que ustedes la vean, vamos a ver el catálogo de sujetos obligados y también de información. ¿Qué información sí podemos pedir y qué no? De antemano ya sabemos que hay una ley de protección de datos personales que permite y que cuida los datos personales de cada quien. Y únicamente para que también en nuestra plataforma donde nos están sintonizando vayan viendo que estamos llegando parte a la charla de hoy y por si también se dan algunas preguntas o se da algo, ustedes ya vamos, aquí ya vamos a empezar a navegar directamente en las páginas y ya vamos a ver, por eso les decía que si ustedes quieren ver parte de la página de lo que es el ahora INAI, entonces por aquí hay, aparte de informes, pueden ustedes ver las publicaciones que se van dando y vamos a tratar de llegar, por eso ya nada más dice por ahí, les voy a dar en cuanto al INIPE y vamos a empezar a ver cómo pueden hacer ustedes sus solicitudes de acceso a la información. Ahí están parte de las páginas que ustedes pueden visitar porque es necesario que ustedes más o menos dominen el tema. La idea es de que ustedes puedan, al finalizar estas sesiones en este curso rápido, que ustedes puedan empezar a hacer sus solicitudes de acceso a la información pública. El tema de protección de datos queda pendiente, pero nos regresamos, aparte de lo que van a ustedes a ir conociendo, ¿no? Ahí están estas dos grandes instituciones, y digo dos grandes instituciones porque, bueno, nosotros como morelenses o que radicamos aquí en el estado, aquí tenemos al INIPE, aquí tenemos al INAI, esto es lo que vamos a empezar a ver ya en la siguiente clase. Y en la otra sí vamos a conocer la ley. Seguramente vamos a hacer algo un tanto cuanto como a distancia para que ya yo vaya moviendo el cursor en los artículos, que tengo por ahí una ley en la cual voy resaltando las palabras clave para todos ustedes. Entonces hasta aquí de alguna manera, bueno, pues vamos a intentar llegar, ¿no? Hasta aquí vamos a intentar avanzarle para que ya ustedes lo tengan presente, ¿no? Que ustedes sepan más o menos hasta qué, diapositivas estamos llegando y para que ustedes tomen nota de que ya pasamos, ¿no? Ya pasamos todo este devenir histórico, ya vimos estos decretos que en realidad nada más son datos bibliográficos que ustedes pueden tomar para que puedan ustedes tenerlo presente, que vean el tema de lo que es las últimas reformas que se hicieron y que vean de dónde sale o de dónde nace con aquella reforma del 2014, lo que les decía, el Sistema Nacional Anticorrupción, el de fiscalización. Esto es lo que ustedes están viendo en los martes, doctora Cristi. Esto es lo que ustedes están viendo, es lo más nuevo, por eso les decía, nuevas facultades del INAI, nuestro Sistema Nacional de Transparencia, que antes era la famosa COMAID, la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información, era el conjunto de todos los órganos garantes del país reunidos en una conferencia. Hoy este Sistema Nacional de Transparencia viene más fortalecido, siguen formando parte todos los órganos garantes del país y hoy toda esta información, la que cada estado tenía su propia página, hoy se ha hecho un esfuerzo en que esté condensada en una sola plataforma tecnológica, que es la Nacional de Transparencia, donde ustedes pueden generar sus cuentas de correo, su nombre de usuario y empezar a hacer
las solicitudes de acceso a la información que deseen. Vamos a conocerlo a detalle y también vamos a conocer la ley. Y vamos a dejar para el final, ahora sí que para el cierre de este curso, nada más de manera muy, muy somera, cómo funciona el Sistema Nacional Anticorrupción, cómo funciona el Sistema Nacional de Transparencia, pero mientras ahorita ya conocieron a grosso modo toda la estructura, cómo se ha venido dando, cómo ha venido cambiando, cómo ha venido reforzándose, reestructurándose y fortaleciendo. ¿Dudas? Preguntas, con muchísimo gusto, me gustaría escucharlos porque la doctora me dijo, ven, porque están muy atentos, pero yo los quiero muy participativos y muy participativas. Si hay algún tema, por sencillo que les parezca, en el que quisieran que abundáramos, es momento ahora. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Hoy fue un poco como reforzar y continuar el devenir histórico que empezamos desde los 70s y ya en 2 clases, ¿no? En 2 sesiones. Creo que ya terminamos porque ya estamos súper actuales y ya ustedes ya conocieron todo lo anterior y más o menos hasta dónde estamos hoy. Y todavía nos hace falta porque también este nuevo derecho de acceso a la información también es muy práctico. Entonces, hay ocasiones en las que cuando hago conferencias yo digo, pues no necesitan ustedes ni un asesor jurídico ni un defensor de oficio que los asesore o que los defienda. Ustedes solos lo hacen y los órganos garantes de los estados están para defender y para garantizar este derecho humano suyo, de todos nosotros, de acceso a la información. Doctora Cristi, si hay algo, con muchísimo gusto estoy atenta a lo que puedan indicar. Sí, maestra, hay 2 preguntas aquí por Zoom, sí. Me gustaría darle lectura. Pregunta Betsabeth Alvarado Colín. Necesito acreditar interés legítimo o directo para realizar solicitudes de información y tener contestación favorable. A ver, ¿qué fue lo que dijimos al respecto para contestarle a nuestra amiga Betsy? Tengo que justificar para qué quiero la información que solicito, ¿sí o no? ¿Seguros? No, ¿verdad que no? A ver. No. Ahora sí que ustedes no tienen que decirle a la autoridad a la cual le van a solicitar la información para qué la quieren. Dijimos, no es necesario que se justifique. Yo sé para qué la quiero. Ese es el acceso a la información pública. Yo tengo la libertad. Incluso, ¿qué dijimos? ¿Tengo que poner mi nombre? ¿Puedo poner cuál? A ver, ¿cuál dijimos? A ver, ¿cuál les gusta, pues? Batman, alguien dijo allá, Batman, y yo dije, bueno, y las damas, compañeras policías, pues Batichica, ¿no? O Gatúbela, vayan ustedes a saber cuál sea la que les guste, ¿no? O la artista. Entonces, le decimos a la amiga que amablemente nos sintoniza, ¿no? Que está también allá en casita y que hace esta pregunta, se la acaban de contestar todos los compañeros de seguridad, que al principio como que dudaron un poquito, pero solo un poco, y algunos, no todos, que no es necesario justificar para qué quiero esa información. Por eso luego entre partidos pues la ven fea, porque dicen entre partidos, no, pues es que los de aquel color quieren saber lo que yo estoy manejando, ni hablar. O luego ahí se quejan de los medios de comunicación y es cuando dicen, no, pues es que me pegan unos cuantos periodicazos, ni hablar. Tenemos en este país excepcionales y muy profesionistas periodistas que hacen excelente periodismo de investigación y que se tardan un buen, porque de pronto van haciendo la investigación a lo largo de determinado tiempo, pero al final nos ofrecen un artículo ya muy especializado y de calidad. Por eso les decía hace un momento el tema, por eso hemos sabido
de las famosas casas blancas. Por eso hemos sabido temas que si la estafa maestra, que si los casos Odebrecht o cualquier otro a nivel nacional e internacional en donde los funcionarios estuvieron implicados. Por eso hasta hace unos años ha venido saliendo a la luz pública ciertos actos de corrupción de más de una decena de gobernadores de este país. Precisamente por eso, porque a través de la información pública se está abierto al escrutinio. Adelante, doctora. Y una más, igual pregunta Betsabe, ¿puedo saber lo que preguntaron otras personas y cuál fue la respuesta de esa información solicitada? Sí, también, eso también es cierto, porque hay ocasiones, esto se anda dando ahora en razón de que nuestro presidente de la República suele tener otros datos, ¿no? De pronto hay algunos datos que obran en facturas, en proyectos, a través de las páginas de la Plataforma Nacional de Transparencia, y entonces por eso, con esto yo concluiría, porque en efecto ha salido y el IFAI, lo que es ahora INAI, antes IFAI, ha publicado que con motivo de las famosas mañaneras, en donde el presidente de la República suele abrir la información, ojo, también es un ejercicio nuevo de acceso a la información. Sí, hasta ahí lo reconozco. Es una nueva dinámica que él está, digamos, logrando, ¿no? O estableciendo, pues como ejemplo para muchos otros funcionarios. El presidente lo hace, ¿no? Todas las mañanas se para y dice, pues pregúntenme a ver esto y aquello. Ahora resulta que el INAI informa que a partir de las mañaneras están teniendo muchísimas solicitudes de acceso a la información. Se ha incrementado notablemente el número de solicitudes de acceso a la información precisamente para contrarrestar datos, para corroborar que los datos que el presidente de la República, que es finalmente nuestra máxima autoridad ejecutiva, administradora de los recursos en este país, dice que efectivamente sea lo que está en la plataforma, porque efectivamente decimos, a lo mejor a manera de dato curioso, a veces le pasan otros datos, y pues me queda claro que él no va a ponerse a revisar todos los días la página para sacar él sus índices y sus estadísticas y sus datos. Para eso tiene sus secretarios y tiene sus respectivas oficinas, pero la gente los está manejando como dice la pregunta. Claro, lo que tú estás diciendo o lo que tú preguntaste, otro viene y dice, ¿es cierto? Quiero verificar si es cierto lo que estás diciendo o me estás mintiendo. No, porque el dato debe de ser el dato, el que está publicado en la plataforma, porque eso es lo que mes con mes se está actualizando y se está actualizando. Entonces ahorita que estamos abriendo octubre, generalmente los primeros 5 a 10 días es cuando todas las instituciones tienen que cargar o subir la información que generaron en septiembre a la plataforma. Entonces todos tienen que tener actualizada su información pues prácticamente al día. Por eso sí, cuando de pronto un periodista suelta algún artículo, yo puse el del presidente porque dije es el number one, ¿no? Es el número 1. Pero si un artículo lo leemos y hay algo que no cuadra, yo voy y pregunto, a ver, INAI, aparentemente hubo una solicitud de acceso de tal folio, de tal fecha, la escribió el periodista fulanito de tal y puso esto y esto. Yo ya revisé en la plataforma y a mí me salen otros números, yo tengo otros datos. A ver, ¿a quién le creo? ¿Lo que él dijo es cierto? ¿No pasó por ustedes? ¿Es una mentira? Yo quiero que me digan si eso no es, si corresponde o no. Y entonces el INAI pues también tiene que intervenir para revisar si efectivamente se cambió la publicación, porque también eso puede ser, ¿verdad? Que alguien primero dijo una cosa y ya luego la bajó y subió. Por eso hoy, con esto cierro, ojo, a través de Zoom le decimos a nuestras amigas que nos están y amigos que nos están sintonizando a través de Zoom, Morelos, en su nueva ley,
no la del 2003, acuérdense, ya tenemos la del 2016, una nueva ley muy clasificada que vamos a ver, que van a conocer, tiene la figura de la denuncia ciudadana. Si hay algunos sujetos obligados que no están subiendo la información a la plataforma, yo, no como ciudadano, como persona, voy, todo es vía tecnológica, ¿eh? No van a ir físicamente y van a llevar al abogado consigo y van a llevar las identificaciones, nada de eso. Desde la comodidad de tu hogar, si quieres en la pijama y con un café, puedes estar revisando y interpones tu denuncia. ¿Por qué? Porque no hay, ante la falta de la publicación, ante la falta de transparencia, ante la falta de rendición de cuentas, interpongo denuncia. Y que los órganos garantes de cada estado se hagan cargo de aplicar la sanción que corresponda si no publican la ley. Y les dije la vez pasada y se los vuelvo a repetir, hay sanciones económicas que te pegan en el bolsillo y hay sanciones en donde también cuando eres funcionario te pueden inhabilitar para que vuelvas a desempeñar algún cargo en la función pública. Por eso a las leyes se les dota, dicen por ahí, de uñas y dientes para que de verdad puedan aplicar la ley conforme corresponde, para combatir los altos niveles de corrupción y de impunidad. Si hay alguna otra pregunta, con mucho gusto, doctora, tú indicas. Maestra, no, muchas gracias. Por el día de hoy estaríamos cerrando nuestra actividad. Ahorita vamos a ver cómo nos organizamos y si viene otra vez con nosotros la próxima semana o lo hacemos virtual, ya estaríamos informando. Pero por el momento, nuevamente agradecemos su brillante disertación. Creo que cada día nos van quedando mejor y más claros los temas con respecto a la transparencia. Sí. Este grupo no está tomando el taller de anticorrupción, entonces igual podría también ahondar en ese tema sin problema alguno, porque no estaríamos repitiendo la información, sino al contrario, perfecto, les ayudaría muchísimo para también conocerlo. Pero bueno, agradecemos a los que nos estuvieron siguiendo a través de las redes sociales y a través del Zoom. A nombre del contralente Luis Enrique Barros Ríos, le damos nuevamente las gracias.